Buenos días, hermanos, en nombre del Señor, que sean ustedes muy bendecidos para la gloria de Dios. Hermoso día que ha hecho el Señor para su gloria. Y todos dicen amén. Sí, se escuchó, amén. Vamos a comenzar este culto online orando al Señor. Así que incline su rostro, póngase en oración y decimos: Padre eterno y misericordioso Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nos ponemos ante su santa presencia, Señor, porque podemos hacerlo por los méritos y la obra de Cristo Jesús, su Hijo amado, Señor. Antes que nada queremos pedirle perdón, Señor, por nuestras faltas, por nuestros pecados, por nuestros malos pensamientos, por nuestras malas obras, nuestras malas palabras, Señor, que primeramente lo han ofendido a usted, Señor, han ofendido su santidad y nos ha hecho perder la comunión. Pedimos y rogamos, Señor, que por amor a Cristo y por la fe que usted ha puesto en nosotros, en Cristo Jesús, nos perdone y nos limpie, Señor, de todo aquello que pueda ser tropiezo para alabarlo, glorificarlo y escuchar su santa palabra. Padre eterno, le pedimos también por cada uno de los hermanos que hoy día y las personas que se van a conectar, Señor, que usted los bendiga, Señor, y que puedan cada uno, en cualquier circunstancia que estén, ser bendecidos grandemente. Oramos también por Jonathan y su familia, que ellos están aparecen contagiados por coronavirus. Pedimos y rogamos, Señor, que usted les dé un toque de sanidad a él y a toda su familia para la gloria de su santo nombre. Como asimismo le damos gracias, Señor, por la familia de la hermana Natalia, que ha sido declarada en alta de una sospecha de coronavirus. Padre eterno, Padre misericordioso, le damos gracias por ello. Toda la gloria y toda la honra son suyas. Oramos también, Señor, por las autoridades de nuestro país, presidentes, ministros, senadores, diputados, gobernadores, intendentes y alcaldes, que puedan ser guiados por su sabiduría para el bienestar de nuestro país, Señor, y que su nombre pueda ser glorificado también por las autoridades. Padre eterno, oramos también, Señor, por todo el personal sanitario que está trabajando en las clínicas, en los hospitales, en los centros de atención médica para atender, luchar y aliviar la enfermedad, esta epidemia que cubre Chile y el mundo, Señor. Oramos por ellos, Señor, usted los bendiga, los proteja y también bendiga a sus familias, Señor. Como asimismo oramos por los contagiados, que puedan ser sanados, y aquellos familiares de los cuales sus parientes y amigos han fallecido por causa de este mal, pueda usted, Señor, tener una palabra de consuelo por medio de algún siervo que los pueda llevar su santo evangelio. Le pedimos también, Señor, por el crecimiento de esta iglesia y de todas las iglesias, Señor, que puedan crecer en este tiempo de cuarentena, en este tiempo que podamos crecer en la comunión y en el amor a Jesucristo. Padre eterno, Padre misericordioso, le damos gracias y quedamos en sus manos y todo se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, queremos, antes del sermón, pasar algunos avisos. Y un aviso que se nos había olvidado, y es la canasta de amor. Hermanos, yo sé que hay familias que están necesitando, o ustedes conocen familias que están necesitando una pequeña ayuda. Glorifiquemos al Señor, que nos ha bendecido con una pequeña ayuda para conformar una buena canasta para las familias de la iglesia o parientes de los hermanos que estén en dificultades, poder llevarle esta canasta de amor
para la gloria del Señor Jesús. Y seguimos con los avisos. Lea, estudie y obedezca su Biblia. Que la Biblia sea, como dijo un hermano ahí, la leche espiritual, el alimento sólido también para nuestras almas. Después, otro aviso: ore por los hermanos. Mucha oración, hermano. Mucha oración por los hermanos, mucha oración. Oración es crecimiento. Oración es crecer en fe. Oración es crecer en sometimiento. Oración es crecer en la voluntad de Dios. Así que ore por sus hermanos, ore por sus enemigos y ore por el personal sanitario de los hospitales, de las clínicas, de los centros de atención médica, etc. Y predique el Evangelio. Use las redes para predicar el Evangelio. Yo sé que es bueno entretenerse. Es bueno entretenerse, contarse chistes a veces. Pero hermano, si tiene personas, amigos, vecinos, amigos de hermanos, hágalos participar de la página de la iglesia. Envíele usted personalmente mensajes de la Biblia, para que ellos también puedan tener esta bendición de conocer a nuestro amado Señor Jesús. Y por último, las ofrendas. Ustedes ya saben, hay una cuenta, la hermana Marta, los que pueden transferir, los que pueden depositar. Si no, pasan por acá por la iglesia, yo les paso el ofrendero y usted da su ofrenda. Sobre ese tema quiero leerles un pasaje que está en Éxodo 22, versículos 29 y 30. Éxodo 22, versículos 29 y 30, que dice así: no demorarás las primicias de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre y al 8º día me lo darás. Este es un mandamiento de Dios al pueblo de Israel, y el sentido que tiene que todas las primeras cosas que tú produzcas, que tú tengas, son de Jehová. ¿Cuál era el principio? El principio era, porque las primeras cosas son lo mejor. Entonces, lo mejor para Jehová, y la cosecha que viene después va a ser bendecida. Ese es el principio. Las primicias de la cosecha eran las primeras cosechas entregadas al templo. Eran diezmadas. ¿Para qué? Para que Dios bendijera todo el resto de la cosecha. Ese era el principio, porque todo lo mejor es de Dios. Y este principio es válido para nosotros. Dios nos ha dado lo mejor. ¿Por qué no le da lo mejor de su tiempo? No lo último de su tiempo. En la noche, cuando se está quedando dormido, no. A una hora del día, de la mañana, cuando está lúcido, dele lo mejor. La mejor disponibilidad para servir. También. Lo mejor de lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Nuestros hijos. Déselo al Señor. Señor, yo te doy mis hijos para que tú hagas lo que según a ti te parece bien. Es una buena. También su dinero. Ofrézcale. Haga una ofrenda de su medio de subsistencia. ¿Para qué? Para que Él bendiga todo lo demás. Ese principio todavía es válido. Así que la ofrenda incluye ¿qué? Tiempo, disponibilidad de corazón, familia, trabajo, dinero.
cuando la Biblia dice hacer todo como para el Señor. Esa es una forma de ofrenda. Y la ofrenda, hermanos, es adoración. Es adoración. Es glorificación de Dios. Es reconocer dependencia absoluta de que todos los aspectos de nuestra vida son de Dios y dependen de Dios. Amén. Amén, dijo el pueblo de Dios. Bien, hermanos, vamos a entrar al sermón y quiero, si es que se me olvida algo, después me lo dicen para decirlo la próxima vez o escribir Hoy día vamos a ver un tema, una predicación, diría yo algo rara, y sería, acá está, el Dios soberano es Dios de la historia. ¿A quién le gusta la historia? No las historias, esa es otra cosa. La historia del hombre, la historia de la ciencia, la historia de esto, la historia de los, etcétera. Es bueno conocer historia, la historia personal, la historia de la iglesia, la historia de Jesucristo, la historia de, etcétera. Entonces vamos a leer el versículo lema que yo tengo para esta predicación, que está en Isaías 45, 5 al 7, que dice así: Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la diversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Como ya dijimos la otra vez, esto habla de Dios es un absoluto y es un absoluto todopoderoso, no es un relativo. Entonces vamos a introducirnos a este tema. Dios soberano es Dios de la historia. Vamos a comenzar hablando de dos historias o dos formas de hacer o estudiar o conocer historia. Partimos diciendo que la cultura secular y la cultura religiosa han dividido la historia en dos partes. Una, la historia universal del hombre, de la civilización. Ustedes lo pueden ver. Hay muchísimos programas, y algunos muy interesantes, sobre la historia del hombre, la historia de las civilizaciones, que viene desde hace 30 millones de años y millones de millones, etcétera, etcétera. Ustedes lo han escuchado. Después está la historia religiosa. La historia sobre la religión. La religión es una historia diferente a la historia universal. Cada religión tiene su propia historia. La primera, la historia universal del hombre, es la que nos enseña en la escuela y en las universidades. Y la historia religiosa de cualquier religión, o incluso, digamos, la historia cristiana, o de la iglesia, o la historia del Antiguo Testamento, etc., es una historia, ¿cómo se dice? Es una visión de la historia según sus creencias y que se enseña en lugares de culto y no en las universidades, no en los colegios. No se enseña eso. Dios nos enseña en los colegios. Las clases de religión son así nomás. Los únicos que la han aprovechado son los católicos. Pero bueno, esto muestra dos cosas. Uno, el desprecio del mundo por Dios. Eso es simplemente. Para ellos toda la religión habla de Dios
y el hombre desprecia a Dios y exalta al hombre. La historia de las civilizaciones exalta al hombre. Después está la otra, se demuestra la otra cosa, que la historia y la vida personal es secular, regida por reglas del mundo, incluso para las personas religiosas, y en nuestro caso cristianas, que tienen creencias en Cristo, pero que son privadas, son íntimas, son sagradas, pero no tienen nada que ver cómo yo actúo en el mundo. Eso es muy católico y muy de religiones, ¿cuánto se llama? Paganas o pseudo-cristianas. Dice, no tiene nada que ver, el mundo es así, me acomodo al mundo porque hay que subsistir, pero mi vida privada, mi culto privado, mi religión, mi secta, mi iglesia, etcétera, eso es otra cosa. Y eso es una falsa dicotomía. Porque, hermano, no existe vida secular y vida sagrada o vida religiosa. Así como tampoco existe historia universal del hombre o historia religiosa. ¿Por qué? Esa es la interpretación del hombre que ha desechado a Dios. Pero la historia es una, porque Dios es único, creador y sustentador de la vida, y es el Dios de la historia. Y el Dios todopoderoso de la historia. No, cuando el hombre, la cultura mundana ha desechado a Dios de la historia, eso habla del pecado del mundo. El hombre puede desechar a Dios en su imaginación y en su cultura, en sus pensamientos, en su razonamiento. No está Dios, pero Dios es una realidad más allá del pensamiento y los deseos de los hombres. La historia universal del hombre divide la historia en, por ejemplo, prehistoria, monos, después de los monos, hombre primitivo, recolectores, cazadores, después viene la historia, agricultura, escritura, era del hierro, mercantilismo, feudalismo, capitalismo industrial, capitalismo comercial, etc. Son divididos por etapas de desarrollo. El concepto que hay aquí es la evolución. Otra forma, dividen antigüedad clásica, ya estamos hablando civilizaciones antiguas, hasta Roma. Después tenemos medioevo, Edad Media, que cubre todo lo que sería el periodo del feudalismo en Europa, Edad Moderna, desde el descubrimiento de América hasta el año 1900, 1948, 60, 1960, y después está posmodernismo, después del modernismo, donde todo es relativo, nada es verdad, nada es absoluto, todas las verdades son verdades, etc. Es decir, es una mentira racional. Bueno, estas divisiones realizadas por los hombres, hay otra que es más importante, déjenme terminar este punto. Hay una división que es la más común y que nos enseñan en la escuela, es por reinos, gobiernos, por ejemplo. Reino antiguo de Sumeria, después el reino de Babilonia, el reino de Egipto, reino de Mongolia, el reino de China, reino de Persia, Grecia, Roma, el reino Vaticano, el reino otomano, el reino inglés, el reino de la Unión Soviética, el reino United States, etc. Pero fíjese, y si ustedes han leído en la escuela cuando les pasan historia, esta división de la historia, que es muy común y muy académica según algunos, implica guerras, conquista de reinos, conquista de territorio, conquista de esclavos, destrucción. También implica guerras civiles, insurrecciones sangrientas, masacres
por el dominio de pueblos o de sectores sociales. La historia universal, según el hombre, es una sucesión de guerras pequeñas y grandes por conquistar o por no ser conquistado. Y casi todo el progreso científico, mejor dicho, tecnológico, se ha producido motivado por tener armas destructivas más eficaces para matar a otros. Este es un punto que solo basta mencionarle. Nosotros tenemos este elemento, la computadora. La computadora no se creó para conversar. La computadora no se creó para que viéramos películas. Se llamaba ordenador. Y eso nació con propósitos militares. Ordenar información para elaborar estrategia, táctica militar. Ese fue el principio. De ahí nació este aparatito que se ha ido desarrollando en los últimos 30, 40 años. Años atrás, algunos especialistas estudiaron, y estoy hablando de los años 90 tal vez, los 6.000 años de civilización que han habido sobre la Tierra, partiendo de los sumerios hasta 1990, con el propósito de averiguar cuánto tiempo de paz total hubo en el planeta en los 6.000 años. Es decir, en estos 6.000 años, ¿cuántos momentos hubo que en el planeta no hubo un conflicto? Una guerra civil, una insurrección, etc. Y constatar, ¿qué es lo que constataron? Que los momentos de paz total en estos 6.000 años en el planeta no superaban los 500 años. Fíjese. Y basta un ejemplo. Dice, la Segunda Guerra Mundial terminó en un gran acuerdo de paz. Sí, sí. Pero hubo la Guerra Civil China, la guerra de China contra Birmania, India contra Pakistán. Estamos hablando después de la Segunda Guerra. La guerra de los franceses en Vietnam y después se metieron los norteamericanos. La guerra de Corea, que terminó dividida en Corea del Sur, Corea del Norte. Hubo guerras, muchas. Entonces en estos 6.000 años hubo solo 500 años de paz total. Dividido, no lo dividen, etc. Esparcido en varios momentos de la historia. ¿Qué se puede concluir de esto? Dos cosas. Un escritor dijo, la paz no es más que la preparación para la próxima guerra. Y el historiador militar prusiano del siglo XIX, Karl von Clausewitz, escribió, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Y yo le digo, la política es lucha permanente por el poder, por conquistar el Estado, masas, poder político, dominar a otros hombres o naciones. Ello implica violencia, conflicto, guerra. Y esta es la historia del hombre, porque los hombres desecharon a Dios. Vamos a leer Santiago 1:4. Perdón, Santiago 4, del 1 al 4. No, Santiago 1 nomás, perdón. Se pregunta, Santiago 4:1, por favor, ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combatís en vuestros miembros? ¿De dónde vienen las guerras? Del corazón del hombre, de las ambiciones, de la envidia, del miedo. Usted sabe que se han producido guerras preventivas que llaman, de una nación contra otra, para que esta nación no crezca y no me amenace mi poder económico y militar. Hay mucha motivación de eso.
Entonces, las pasiones y deseos humanos llevan a la guerra entre los hombres, y Dios sabe cómo hacer juicio, Dios, a través de una gran guerra. El Armagedón, dicen algunos. Entonces, los eventos que marcan la historia universal del hombre son las guerras por dominar a otros hombres. Es la historia del pecado y la rebelión contra Dios. Esa es la historia del hombre. Pero hay otra historia, la historia según Dios. Y vamos a ver 7 elementos que marcan la historia según Dios. Se los voy a mencionar y después los vamos a ir desmenuzando dentro de lo posible, hacer una panorámica. ¿Cuáles son estos 7 eventos? 1, la creación. 2, la caída y promesa de redención. 3, el juicio del diluvio. 4, la formación de las naciones con la Torre de Babel. 5, formación del pueblo redentor, del Redentor, llamado a Abraham. 6, primera venida del Mesías. 7, segunda venida del Mesías. Esos son los temas de la historia según Dios. Entonces, la historia según Dios incluye la historia según el hombre. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Porque todo está en la historia de la redención. ¿Y quién hace la historia de la redención? Dios. ¿Qué ha aportado el hombre a la historia? Pecado. Ese es el gran aporte de la raza humana. Muchos dicen, qué exagerado este pastor. Miremos la historia nomás. Si habla de historia, hablamos de guerra, guerra, guerra. Conflicto, conflicto, conflicto. Entre las dos guerras, conflicto. Esa es la historia del hombre. El gran aporte de la raza humana es el pecado. Entonces, el primer acto que revela la historia según Dios es la creación. Hermano, ahí comienza todo. Sin creación no hay historia. ¿Y quién hizo la creación? Dios. Negar a Dios es inventar una historia de millones, de millones, de millones, de millones, de millones, y sigue para adelante con varios millones. De la materia, de la tierra, del aire, de los microbios, de un caldo por ahí que salió un charco, salieron un microbio, después salieron unos gusanos, sus gusanos fueron animales, de ahí salió un mono y del mono salió el hombre. Esa es una teoría. Y es una teoría filosófica, no es una teoría científica, porque no tiene comprobación, ni en laboratorio, ni comprobación legal, es decir, documentación histórica que acerque a comprobar determinados hechos teóricos. Por eso se llama teoría de la evolución, porque no hay comprobación. En cambio, nosotros tenemos un registro. Puede decirse todo lo que se quiera, pero ahí está el registro. Un registro que habla de la creación en 6 días y un día que Dios reposó. Y cuando miró la creación, ¿qué dijo? Buena en gran manera. Y Dios reposó el día 7º. ¿Cierto? Y ahí comienza todo. Dios se revela, si por hacer una definición que por aquí tengo anotada, Dios se revela por medio de la redención de su creación y cuyo protagonista es Jesucristo para la redención y la llegará al reino eterno. Esa sería una definición. Eso define la historia, nuestra historia, crea o no crea. Entonces, el segundo evento de la historia de la revelación fue la caída de Adán y Eva. Y aquí vamos a leer varios versículos porque quiero
hacerles notar algunos aspectos, algunos puntos. Veamos Génesis 3, 17 al 19, que dice así: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, primera cosa, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirán, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí hay tres cosas: una maldición de la tierra, fatiga y dolor para alimentarse y muerte. Aquí comenzó la historia. Veamos Génesis 22, 23. Dice: y dijo Jehová: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y viva para siempre. Y lo sacó del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. ¿Esto qué significa? Significa que a causa del pecado, además de la maldición, la fatiga para alimentarse y la muerte, pierden la comunión con Dios. El huerto del Edén era el lugar de la comunión entre el hombre, su criatura, su mayordomo y su creador. Esta comunión se pierde. Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Mire, esta es la primera consecuencia, además de los juicios, la primera consecuencia sobre los seres vivos, la muerte. Dijo: morirá. No. La primera muerte la hizo Dios. Mató dos criaturas inocentes para cubrir la vergüenza y el pecado de Adán y Eva. Y el segundo muerto, ¿quién fue? Caín mató a Abel, pero el primero lo hizo Dios. ¿Para qué? Para, sacrificando dos inocentes, cubrir el pecado de Adán y Eva. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí está hablando de la simiente de la mujer, que va a ser Cristo, que nace por obra, concebida por el Espíritu Santo, concebida en una mujer de carne y hueso. Entonces aquí tenemos una promesa de un Redentor victorioso. Estos versículos hablan caída, juicio, promesa. Y aquí comienza la historia de la redención. Y la primera profecía de esta historia es la promesa de un Redentor. Y la esencia de la historia, según Dios, es la profecía. Nosotros los hombres hacemos historia con el pasado. Miramos el pasado. No, Dios hace historia futura. La profecía es historia futura. ¿Por qué puede hacerlo Dios? Porque es Dios. Y es Él el que guía los eventos. Entonces está produciendo historia futura. Es decir, profecía. El hombre no puede hacer eso. El hombre, cuando habla de historia, habla del pasado. Y del futuro hace algunas proyecciones, y que rara vez, y estamos hablando de proyecciones basadas en datos estadísticos. Pero bueno, esa es otra cosa, eso no es historia, eso son probabilidades. Dios afirma cosas y se cumplen, suceden. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de la historia. Entonces, y el evento siguiente, ¿cuál es el diluvio? El diluvio fue un drama, ¿no? ¿A causa de qué cosa? De mucha maldad en la tierra. Vamos a Génesis 6:4.
Aquí no, vamos a hacer un breve comentario, porque quiero hacerles mostrar un puntito bien interesante. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Aquí habla de como algo positivo, pero en realidad lo que está diciendo, estos fueron los atrevidos, los rebeldes, los osados, que desde la antigüedad fueron hombres muy connotados, muy populares, muy conocidos. Eso está diciendo. Y aquí habla de que hubo una relación fuera de la voluntad de Dios. Ángeles con mujeres, que generaron una raza degenerada, y que dominaron de alguna manera la tierra, o comenzaron a dominar a los hombres. Y al parecer hubo una creciente degradación física de la raza humana. Y de una raza humana degradada se hacía difícil, si no por decir imposible, según la voluntad de Dios, el nacimiento del Mesías, la simiente de la mujer. Se fija, muchos aspectos, digamos, esta degradación, de la raza humana, esta mezcla que se empezaron a generar, algunos dicen incluso entre animales, vaya a saber, pero debe haber sido algo muy grave, muy severo, como para que Dios haya decidido eliminar toda su creación y salvaguardar solo una familia para preservar la raza humana. Ahora, ¿Dios anunció el juicio a Noé? No, lo anunció antes. Mire, vamos a Génesis 5, del 25 al 27. Y dice: vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén, después que engendró a Lamec, 782 años, y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 y murió. Fueron 969 años y murió. Ahora, déjeme explicarle algo que encontré muy interesante. Matusalén significa hombre de la jabalina o hombre de los dardos. O también se traduce hombre jabalina. La jabalina, desde muy antiguo, era un arma de guerra, era un arma para la caza y también servía para medir. Entonces, medir terrenos, etcétera, lo que necesitara el ser humano. ¿Por qué era Matusalén jabalina? ¿Por qué se le puso ese nombre? Porque cuando la jabalina, lanzada por Dios, que en este caso Matusalén, llegue al fin de su recorrido, vendrá el juicio del diluvio. Es decir, cuando muera Matusalén, vendrá el diluvio. Y Matusalén vivió 969 años. Y el año que murió, inició el diluvio universal. ¿Qué significa esto? ¿Que a Dios se le escapó esta cuestión de que los hombres pecaran a tal punto que tuvo que destruirlos? No. Dios anunció a los suyos, a los que lo querían oír, que él iba en 969 años más, mientras viviera Matusalén, iba a preservar la tierra en las condiciones que está, pero iba a haber un juicio a la muerte de él. Sorprendente, ¿no? Bueno, hay que investigar las escrituras y nos enteramos de cosas muy interesantes. Por eso los nombres en la Biblia tienen un sentido. Por algo el ángel le dijo
A José le pondrás Yeshua, que significa Jehová salva o el Salvador, por el rol que iba a tener, por la misión, por a lo que venía, que era a salvar. Así que no se aburra leyendo los nombres, busque su significado. Dios decidió el diluvio en el tiempo señalado por él mismo y en ese tiempo ocurrió. ¿Cuáles son los efectos del diluvio? Porque esta es una etapa importante. Los efectos del diluvio creó un mundo que es el mismo mundo en el cual hoy día vivimos. Vamos a ir a Génesis 9:1. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El mismo mandato que había dado a Adán y Eva: fructifiquen, llenen la tierra, multiplíquense, ocupen toda la tierra. Eso fue lo primero. Génesis 9:3. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas os los he dado todo. Dios dio todo para que la familia de Noé se alimentara. Y después, Génesis 9:5-6 dice: porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas de mano de todo animal, la demandaré, y de la mano del hombre, de mano de varón, su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Dios dice: animal que mate a otro o que mate a hombre, yo voy a pedir la muerte de ese animal. Hombre que mate a hombre o su hermano, yo voy a pedir la vida de ese hombre. Pero este es un mandato. Dice Dios: yo voy a exigir eso, y se lo está exigiendo a Noé, es decir, la condena a muerte. El que mata tiene que pagar con su propia vida. Esto tiene un propósito, establece el gobierno humano. Esta tarea Dios se la entregó al hombre. Se la entregó al hombre y está vigente todavía. Todavía el mundo es gobernado por el hombre, no por Dios. Por hombre incrédulo. ¿En qué parte del mundo, qué nación, qué país hay un hombre de Dios gobernando? Por lo que yo sé, en ninguno. Bueno. ¿Y después qué tenemos? Génesis 9:7. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Repite el mandato. Es importante, la tierra está vacía. Y manda a ellos y a los animales: multiplíquense, cubran la tierra, ocúpenla, vivan en ella. Es para ustedes. Les he dado todas estas cosas para que se alimenten. Génesis 9:13-15, que dice así: mi arco he puesto en las nubes, el cual será señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Génesis. Bueno, quiero señalarle algo. Dice, y en el versículo anterior, cuando dice que el hombre puede comer carne, todo lo que se mueve os será para sostenimiento. Todo lo que se mueve será para sostenimiento. Esto es animales, carne. Hasta ese momento el hombre no comía carne, ni los animales tampoco.
El ciclo carnívoro comenzó después del diluvio. ¿Y cómo lo resuelve? Bueno, aquí vamos a ver algunas cosas. Génesis 11:10. Vamos a ver. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio, y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. ¿Cuál es la diferencia? Aquí bajaron los años de vida, van bajando. Noé vivió casi 900 años, pero los hijos de Noé ya no vivieron, ¿no? Sem vivió 500 años y por ahí los otros 2 hijos, Cam y Jafet. Entonces, Dios entregó el gobierno al hombre, un hombre que vive menos años, que puede comer carne y tiene el mandato de multiplicarse por toda la tierra. Es un hombre no redimido. Eso toma en cuenta. El diluvio no tuvo el propósito de redimir, sino de limitar las proporciones del pecado, del mal. Y Dios puso límites y trabas al desarrollo y crecimiento del pecado. Uno es la condena a muerte, que tenía que ejercer el gobierno humano, para quien el que mata debe pagar con su vida. Y la otra, el miedo de los animales al hombre, para que el hombre pudiera expandirse, pudiera multiplicarse sobre la tierra. Entonces el Mesías debía venir en un mundo lleno de hombres y mujeres de redimir. Eso es. Dios quiere la tierra llena porque quiere redimir a muchos hombres y mujeres. Una tierra vacía, ¿a quién redime? A nadie. Y Dios cumple su promesa, pasamos a otro punto, ante la rebelión humana. Hay una rebelión humana después de eso. Vamos a ir Génesis 11:4. ¿Cuál era el mandato de Dios? Multiplíquese, fructifíquese y vayan por la tierra. Usen la tierra, ocupen la tierra. Es todo para ustedes. Disfrútenla, conquístenla. Y acá en Génesis 11:4 dice, y dijeron algunos hombres, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y aquí tenemos la ciudad de Babilonia, no de la hermana Babilonia, esa es otra cosa. La hermana Babilonia, con un rey, Nimrod, porque fue Nimrod, según, digamos, ciertos estudios, dicen muchos, que él fue el fundador de Babilonia incluso. Él dio la orden de construir esta ciudad y en esta ciudad construir una torre. ¿Sabe lo que significa Nimrod? El rebelde. ¿Rebelde contra quién? Rebelde contra Dios. Y ordena levantar una torre para la gloria humana. Porque dice, ¿qué dice? Cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, hagámonos conocidos, una potencia que todo el mundo hable de nosotros. Gloria humana. Y reunirse y no esparcirse. Juntarse, unirse, ser una y no ocupar, expandirse y usar los beneficios de todo el planeta. Entonces, para adorar y llegar a los dioses, llegar al cielo a través de otros dioses, porque acuérdense que en Babilonia los sigurat, estas torres a escala que tenían arriba, era un altar de adoración de las estrellas. De Babilonia viene el zodíaco, con las 12 figuras.
Y arriba adoraban, dice, las estrellas, con sacrificios humanos. Entonces, ¿qué están haciendo? Una religión. Cuando dice Babilonia, madre de todas las abominaciones, aquí está. ¿Dónde nace? En la Torre de Babel. Para adorar y llegar a los dioses con una sola religión. La religión del hombre. Un solo rey, Nimrod. Y un solo estado. ¿Les suena que ha oído algo de eso en estos años? ¿O en estos días incluso? ¿Ah? No es nuevo. No es nuevo. Dios no destruyó esa parte del planeta ante semejante blasfemia y rebelión. No destruyó la Mesopotamia, porque ahí fue. No destruyó el Medio Oriente, o todo el planeta, no. ¿Qué es lo que hizo? Los esparció. Génesis 11, 5, 7. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Este fue el nacimiento de los idiomas, el nacimiento de las lenguas, un juicio. Dios había prometido que no iba a destruir más la tierra por agua. No mandó un diluvio a Mesopotamia para destruir esa blasfemia que estaban haciendo y diciendo los hombres, sino que confundió sus lenguas. Y las lenguas afines se fueron a otro lado, y allí se fueron expandiendo, y surgen las naciones que empiezan a ocupar toda la tierra. Dios cumple su propósito, que la tierra sea toda habitada. ¿A través de qué? De un juicio, confundiendo las lenguas, nacimiento de los idiomas y a la vez el nacimiento de las naciones. Pero cuando se esparcen esta masa de gente con su lengua y comienzan a crear sus tradiciones en diversas partes del planeta, se llevan también en el corazón el deseo de construir una torre para llegar a los dioses, al cielo, y tener un gran rey y una gran religión. Este principio y este deseo humano, pagano, es el nacimiento de los reinos. El reino de Sumeria, bajo los dioses tanto y tanto, bajo de Babilonia, los dioses de Egipto, los dioses de Persia, etc. Los dioses de Grecia, los dioses de Roma, los dioses del Vaticano. Entonces, ¿qué surge? Surgen los reinos. ¿Y dónde nace? De la Torre de Babel. Y cuando se esparce, todas las personas llevan esto en el corazón. Porque cumple el propósito de Dios de llenar la tierra. Y en el desarrollo y formación de las naciones, Dios interviene para formar una nación para hacer venir el Mesías, la simiente de la mujer. ¿Y cómo comienza esto? Llamando a Abraham. Génesis 12, 1 a 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, dice en ese momento: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham le dijo: a ver, muéstrame la tierra primero, porque yo no puedo andar a loca. ¿Cómo es esa tierra? A ver, tengo que decidir, ¿no? Así hacemos nosotros, ¿no? ¿Qué hizo Abraham?
tomó sus cosas y partió. Y le dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí hay una promesa de tierra y de descendencia grande, numerosa y bendecida. Una promesa de protección. Yo bendeciré al que te bendice y maldeciré al que te maldiga. Y tercero, una promesa de bendición al mundo por medio de la descendencia de Abraham. Porque tú serás bendición a todas las familias de la tierra. La palabra familia ahí viene traducida de una palabra que significa etnia, razas, naciones. La bendición de Dios por medio de Israel es Cristo. Es Cristo la bendición a todo ser humano. El Señor Jesús, que nace de María, de la familia de David, de la tribu de Judá, de la nación de Israel, que viene de Jacob, hijo de Isaac. Viene de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, y así hasta Set, hijo de Adán. ¿Se fija? Dios tiene control de la historia, porque se están cumpliendo sus propósitos. Y su propósito es una tierra poblada de hombres de redimir, hombres y mujeres. Y naciones, y entre esas Él va a formar una nación, de donde va a hacer venir el Mesías. Y va a preservar la tierra, los hombres y la nación, a pesar del pecado, a pesar de la guerra, a pesar de toda la maldición que hay en el planeta a causa del pecado. Dios lo va a preservar para cumplir su propósito. Entonces la historia no está fuera de Dios. Es Dios el Dios de la historia. Es el hombre el que, desechando a Dios, desecha su propia historia. Dice, quiero citarle un versículo, Génesis 49:10. No es Abraham profetizando a cada uno de los ¿cuántos se llaman? De la futura, dice Génesis 49:10, de la futura, ¿cuánto se llama? El futuro de Israel. Éxodo 49:10 dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga, Génesis 49:10, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Silo quiere decir el jefe, el maestro, el gobernante. Cuando habla del cetro de Judá, significa, el cetro era un símbolo de reino, de rey, que dicta ley. Entonces, ¿de dónde va a salir el legislador? ¿De dónde va a salir el Silo? De Judá. Y a él se van a congregar todos los pueblos. Estamos hablando de el futuro milenio. Bueno, Dios, hay que hice una capita aparte. Tengan paciencia, hermanos. Entonces Dios hace la historia para cumplir sus propósitos. Y sin citar, si alguien lo quiere, podemos revisar un momento, solo citarlo, lo que es el sueño de Nabucodonosor, y que se lo interpretó Daniel, el joven que era cautivo, esclavo en Israel, y estaba siendo preparado para ser un esclavo de lujo en la corte del rey Nabucodonosor.
Y Daniel profetiza a través del sueño de Nabucodonosor, que ve una figura con diferentes aspectos, y después en figuras de animales, visión de figuras de animales. Quiero explicarle que este sueño y esta visión de animales que tiene Daniel y que tiene Nabucco es la historia de diversos imperios. Y lo que une estos imperios es que estos imperios van a ser dominadores o gobernantes de Israel. Hasta antes de que Israel fuera cautiva a Babilonia, era un reino independiente. Incluso más, durante el rey Saúl y el rey Salomón, fue un reino potente, que dominaba a sus vecinos. Pero de el cautiverio en adelante, Dios le está diciendo, de aquí hasta el final de los tiempos, tú, Israel, serás gobernada por imperios, reinos gentiles. Se los voy a citar nomás, si alguien quiere leer todo con esta perspectiva, es muy interesante, que dice: Imperio Babilónico duró del 605 al 539 a.C. Y la figura que sueña Nabucco es la cabeza, una cabeza de oro, y en la visión de Daniel un león. Imperio Medo-Persa, 538 al 333 a.C. Y en la figura del hombre que sueña Nabucco es pecho y brazos de plata. Y como animal es representado por el oso. Imperio griego, año 333 al año 200 a.C. Y es representado por un leopardo con 4 cabezas. Y en la figura del hombre es el vientre y muslos de bronce. Imperio romano, año 200 a.C. al 476 después de Cristo. Bestia espantosa, dice, que son las piernas de hierro. Después viene reino frágil y fuerte. Pies de hierro y barro cocido. Esto es futuro. Y después, piedra no cortada por mano que destruye la estatua gigante, señalando el fin del gobierno humano, un reino sobre toda la tierra, que no es de la tierra. Entonces, se fija cómo a través de esta profecía Dios da una visión de la historia. Y así fue. Se puede documentar históricamente que Dios así lo hizo. Y esas fueron las fechas. Israel todavía no es un reino independiente. Porque recordemos que cuando Israel vuelve, después de la destrucción del año 70 del primer siglo, cuando vuelve en 1948 a Palestina, o comienzan a volver, es bajo la tutela del Imperio inglés. Y después de la Segunda Guerra Mundial están bajo la protección de los Estados Unidos de América. En fin, y va a llegar el momento que van a estar bajo el dominio del anticristo, el último gobierno humano. Entonces, para que entendamos que cómo Dios se está dirigiendo las circunstancias de la historia para el cumplimiento de sus propósitos. No importa los años que se demore, Dios cumple sus propósitos. Dios no solo dirige los acontecimientos para cumplir sus propósitos redentores, sino que también se hace presente entre los hombres para dar testimonio de sí mismo entre los hombres. Veamos, quiero leerle algunos versículos, son cortitos. Génesis 4:26. Y dice: y a Seb también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Se fijan? Dios como que levantó ciertos hombres para que ante los hombres se invocara el nombre de Jehová.
y se hablara y se predicara sobre Jehová. Génesis 5:22 dice, y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Enoc caminó con Dios, y Enoc fue llevado, traspasado al cielo. Matusalén, ya lo hablamos, Matusalén, hombre jabalina, era un hombre de Dios. Génesis, perdón, ya, Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahí tiene otro, en el tiempo donde había mucho pecado, dice. ¿Qué es lo que había? Dios encontró a Noé, puso gracia en Noé y su familia. Y él fue, dice, pregonero de justicia, dice el Nuevo Testamento. Abraham, Génesis 27. Cuando entra, y el rey de Abimelech toma a su esposa porque dijo, es mi hermana. Y a Abimelech se le aparece una voz que es de Dios y dice, ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta. Está hablando de Abraham. Y orará por ti y vivirás. Si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Así de claro. ¿Cuál otro versículo que nos habla de la presencia? Job 1:8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Miren todos los conceptos, las alabanzas que Dios da de este hombre. Este era un hombre de Dios, que daba testimonio de Dios. Génesis 14, 18-19. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo. Bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Matusalén era un rey y sacerdote de Dios Jehová. Es interesante porque Dios está teniendo en todo momento de la historia antigua, antes de Israel, personajes que hablaban y daban testimonio de Dios Jehová. Éxodo 3:14. Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y como dice Hebreos, Dios habló a Israel a través de los profetas. E Israel mismo fue una voz de Dios para las naciones. Deuteronomio 14:2. Porque eres pueblo santo a Jehová, tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único entre todos los pueblos, que se note la diferencia de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Cuál era el testimonio que tenía que dar Israel como nación, como pueblo? Testimonio de Jehová a través de ¿qué? De las leyes, de los mandatos de Dios a esa nación. Y la bendición que Dios daba por la obediencia sería alumbrar la presencia de Jehová en el mundo. Eso era. Entonces, la venida del Mesías anunciada, preparada en el mundo y preparada una nación. Veamos, por favor. Gálatas 4:4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y podemos agregar,
Sí, nacido de mujer, bajo la ley. Israel estaba bajo la ley mosaica. ¿Y qué más? Israel dominada por el Imperio Romano. Entonces, aunque Israel estaba menoscabada, pero Dios ya había considerado que era el tiempo. ¿Cuándo es el tiempo de Dios? Solo Dios lo sabe. Todos decimos, esperamos el tiempo de Dios. Todos, Señor, apúrate, Señor, ¿por qué? ¿Por qué te demoráis tanto? Eso no es esperar el tiempo de Dios. Esperar el tiempo de Dios es estar en paz y Dios sabrá lo que hace y cuándo lo hace y cómo lo hace. Entonces, la nación de Dios está donde Dios quiere que esté, aunque sí está menoscabada, como decía. Dios hace cumplir su propósito, la venida del Mesías, como el Cordero que quita el pecado del mundo. Y Dios preparó los eventos para el nacimiento del Mesías según las Escrituras. Y aquí quiero hacerle notar algo bien interesante, que lo leí en un artículo, o era parte de un artículo. Veamos Lucas 2, del 1 al 7. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Hay que destacar algo aquí. Quiero leerle para redondearle Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Mire, José y María no vivían en ese momento en Belén, pero Dios produjo todos estos acontecimientos que llevaron a José y María a Belén para que se cumpliera la palabra que él había profetizado en Miqueas. ¿Esto qué significa? Significa que Dios mueve los acontecimientos del mundo para sus propósitos y para su pueblo, hermano. El Mesías es una promesa hecha más de 4.000 años antes, en el Edén. Y cuando llega el momento, Dios mueve todos los hechos, las circunstancias de la historia, pequeñas y grandes, y todo confluye en que se cumple la profecía que el Mesías nace en la ciudad de David, que es Belén. ¿No es sorprendente? ¿Usted cree eso? Mucha gente dice, fue casualidad. Creemos en Cristo, pero no le creemos a Cristo. Creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Y este es un ejemplo maravilloso que Lucas logra reflejar, y el Espíritu Santo nos muestra cómo Dios hizo confluir el mundo de ese tiempo, los hechos, para que se hiciera el cumplimiento de la promesa de la simiente de la mujer. Entonces, hermanos, repito, Dios es historia futura, Dios es profecía.
El hombre es Dios del pasado. También preparó todos los hechos para el cumplimiento de ¿qué cosa? De la cruz. De la cruz, sí. Miren lo que dice, y lo dicen los discípulos. No está diciendo un calvinista, por si acaso. Porque verdaderamente, está en Hechos 4, 27, 28, y dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado de que sucediera. Dios llevó las circunstancias de la historia, de la vida, del ministerio del Señor Jesús para que se cumpliera la cruz. Hermanos, a veces decimos como que Dios está sordo, no escucha. No, Dios está trabajando. Dios está trabajando. ¿Y sabe por qué decimos eso? Porque no conocemos a Dios. Es el gran problema del cristianismo hoy día. No conoce a su Dios. Entonces, Dios está preparando hoy día el mundo y llevando los eventos para el cumplimiento de sus propósitos finales. Rapto de la iglesia, el juicio, la tribulación del juicio, milenio, el reino, etc. ¿Cómo lo está haciendo? Eso lo sabe Dios nomás. Pero sí hay una fórmula. Yo le voy a decir cómo lo está haciendo. Mire, vamos a Hechos 1, 6 al 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, Jesús resucitado, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, tome nota, hermano, tomemos nota. Tomemos nota. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios está haciendo las cosas para cumplir sus propósitos anunciados siglos atrás. Él lo está haciendo, no nosotros, no el mundo, no la iglesia, no hermanos. No nos toca a nosotros decir, adivinar los tiempos, el año, el día, la hora en que esto va a suceder, que va a venir, que la hecatombe, que el rapto. No, hermano. Podemos mirar esas cosas, estudiarlas y decir amén, Señor. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ser testigos fieles de Cristo en este tiempo que nos toca vivir, hermano. Si usted sabe, si usted es amilenial, premilenial, postmilenial, ultramilenial, lo que sea testigo fiel de Dios. Ese es el mandato. No nos toca a nosotros ponerle fecha. Dios ya está preparando, ha revelado los eventos futuros, pero no le ha puesto fecha. Miren lo que dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mateo 24, 36. Entonces, si decimos que Dios, el Dios de la historia, no porque la iglesia lo sabe. Dios sabe que estos eventos futuros vienen. El cuándo, el cómo, no lo sabemos. Hay señales. Fijémonos en las señales, estudiemos las señales y no especulemos.
Entonces, ¿por qué Dios es el Dios de la historia? Y Él lo está haciendo. Crea el mundo o no crea. Sea que hay un cristiano amilenial, postmilenial, ultramilenial, no, Dios está haciendo lo suyo. No le está consultando a nadie. Y metámonos bien en la cabeza. No andemos oyendo gente que anda dando fechas. Que tal año viene Cristo, que tal año va a ser el rapto, que... No. Estas cosas se están diciendo ante momentos difíciles. Durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, muchos dijeron el tiempo final llegó, el anticristo es Hitler. Los reformadores hablaban de los anticristos, los papas, estaban en el tiempo final. Así que, hermanos, no pongamos fecha, no preste oído. Porque, ¿qué significa? Perder tiempo y perder crecimiento espiritual en hacer lo que tenemos que hacer. Comunión con Cristo, obediencia, predicación. Eso es. Si Él quiere revelar algo más, eso está en manos de Dios. Si alguien cree que está recibiendo revelación, aléjese de él. Aléjese. Hermanos, la pandemia es un evento que Dios está usando para sus propósitos. En este contexto grande de la historia. Estos pequeños eventos, porque es un pequeño evento, ¿para qué? Para humillar al mundo. Humillar al mundo. Tenemos un mundo humillado y que no quiere reconocer su impotencia. Pero también para limpiar su iglesia de falsos maestros, falsas predicaciones. Porque se fija que ya se acabaron los que andan decretando, los que piensan positivo, los que andan espantando a los demonios del coronavirus. Se fija que no hay. Y eso es muy saludable para la iglesia, para que lleve muchos a pensar en las Escrituras. Entonces, pero este es un tiempo de preparación tal vez para otros eventos que aún no sabemos, no los conocemos. No especulemos, hermanos. No le demos rienda suelta a la imaginación. Pero sí sabemos que Dios está llevando las circunstancias al cumplimiento de sus propósitos redentores, porque Dios es soberano y es Dios de la historia. Amén. Amén. Sí, hermano. Llegamos hasta aquí y damos toda la gloria y la honra al Señor. Y vamos a orar. Padre eterno, Padre misericordioso, damos gracias, Señor, porque hemos podido ver un panorama de las Escrituras, de su profecía más grande, que es la venida del Mesías, y que cubre la historia de la humanidad. Aunque ellos no crean, pero usted está haciendo la historia como a usted le parece. Le damos gracias, Señor, porque su Espíritu Santo nos da una pequeña comprensión de estas cosas tan grandes, Señor. Y sabemos que lo hace por misericordia y por amor a su pueblo. Gracias, Señor, somos muy bendecidos. Y toda la honra, toda la gloria son para ti. Perdón, hermano.